Gloria a Jesús. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Vamos a la palabra. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bendito el Señor. La vida espiritual tiene una razón de ser y tiene un sentido. De hecho, la vida espiritual nosotros debemos disfrutarla, vivirla. Lo que se disfruta se debe vivir, y lo que se vive se debe disfrutar. No podemos nosotros hacer una proclama de identificación como cristianos si no estamos teniendo una verdadera relación con el Señor, viviendo esa vida, viviendo esa experiencia que tanto nosotros necesitamos disfrutar, experimentar y vivir. El apóstol Pablo nos habla en este caso de armas espirituales. Y es bien práctico el apóstol Pablo cuando hace mención en el versículo 4 de que nosotros tenemos armas espirituales no carnales. No carnales. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas que nosotros tenemos tienen un sustento, tienen una base. El sustento y la base de las armas espirituales nuestras es Dios mismo. Es Dios mismo, nosotros no tenemos nada. Pero cuando nosotros aprendemos a usar las armas en la milicia, dependiendo del poder de Dios, entonces, dice el apóstol Pablo, se destruyen fortalezas, se derriban argumentos y se llevan pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Si se nos incentiva tanto el vivir una vida en un constante mover de acciones, de ejercicios espirituales, es porque el mismo Señor nos dice: hay en ellos base, hay en ellos una respuesta,
Allí está la clave de la victoria espiritual. No se le dice que ore solo por quererlo estar molestando ahí, que tanto que molestan, que le dicen a uno que oren. No se le dicen que lea la palabra porque lo quieren estar molestando, que esté leyendo la palabra. No se le dice que ayune, no se le dice que se congregue, no se le dice que haga tantas cosas por molestar. Es porque allí está el fundamento de la victoria espiritual para cada uno de nosotros. Hace unos 2 o 3 días leía un devocional y estaba basado en la petición que un discípulo le hace a Jesús. Después de que Jesús hubo orado, el discípulo se acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Para empezar, tenemos que tener claridad en el entorno. Ellos venían de un trasfondo religioso, y sí, de orar ellos podían tener idea, la tenían, porque tenían un entorno religioso. Pero en Jesús notaron ellos la diferencia. Cuando Jesús se levantaba, lo primero que hacía era orar. Hubo ocasiones en que ellos se fueron a acostar y Jesús quedó orando. Y se levantaron y Jesús estaba orando. Para ese discípulo, y quizá para todos, el ver la vida diaria de Jesús tenía una razón y tenía un porqué. Y se dieron cuenta: la oración. Le vemos que todos los días está positivo, le vemos que todos los días está en el fluir, le vemos que todos los días hace milagros, que todos los días hace maravillas. Algo tiene la oración. Por eso le vamos a pedir que nos enseñe a orar. Queremos vivir como Él está viviendo. Queremos experimentar lo que Él está experimentando. Queremos disfrutar lo que Él está disfrutando. Cuando nosotros ejercitamos nuestra vida bajo esos parámetros espirituales del diario vivir, notamos la diferencia, hermano. Yo no sé si usted la nota, pero es notable, hermano. Es notable cuando nosotros hemos dado tiempo en la búsqueda al Señor. Para empezar, hermano, cuando usted ha dedicado tiempo al Señor, enfrenta el día con tanta seguridad y con tanta confianza. No tiene preocupación alguna, porque ya preparó el espacio para todo lo que va a pasar en ese día. Pero cuando usted también sabe que no ha dado lo suficiente, ay Señor, ayúdame Señor, cuídame Señor, que no vaya a ocurrir nada, porque no ha dado la medida. La clave esencial, y esto no es religiosidad, hermano, esto es dependencia de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios todos los días. Tenemos que dejar que Dios sea ese medio para que nosotros comprendamos la fuente de la victoria espiritual en cada uno de nosotros. Las armas espirituales que el Señor nos ofrece a nosotros son instrumentos, y son instrumentos poderosos que Dios nos ha provisto para que todos los días enfrentemos, todos los días lidiemos, todos los días enfrentemos las batallas espirituales que como creyentes naturalmente van a venir. Usted y yo tenemos que comprender, como dice el apóstol Pablo, ya nosotros no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Lógicamente el entorno de este mundo no va a ser placentero. No va a ser un entorno agradable cuando espiritualmente nosotros queremos vivir para la gloria del Señor. Ahora, si usted determina vivir de acuerdo al entorno del mundo,
Será lógico, hermano, que su oración serán 5 minutos y estar viendo películas 10 horas. Así va a ser, hermano. Así va a ser. Ya puede imaginarse la condición espiritual. Ya puede entender el por qué no disfruta la relación con el Señor. Porque la relación con el Señor hay que disfrutarla, hermano. Hay que disfrutarla. No es castigo, no es disciplina. Lo voy a poner en disciplina, ore. Y esa es la disciplina. No, la oración debe ser parte de nuestra vida diaria, de la experiencia diaria en cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, estas armas no son carnales, no son físicas, son de naturaleza espiritual y nos permiten enfrentar los desafíos y los ataques del enemigo. ¿Por qué tenemos que practicarlas? Porque naturalmente nosotros no tenemos mucho que ofrecer, hermano. Como los seres humanos no tienen naturalmente, todos los seres humanos no tienen naturalmente armas para enfrentarse al enemigo, entonces, si no quieren hacer la voluntad del Señor, buscan formas. ¿Qué ha hecho el ser humano? El ser humano, al buscar formas y maneras de suplantar lo que deberíamos de tener, entonces se inclinan a la idolatría, poniendo su fe en ídolos. Se inclinan a la hechicería y al espiritismo, buscando apoyo en demonios, lo cual lastimosamente tiene cierto efecto, porque el mundo espiritual es real. Pero nosotros tenemos nuestra contraparte. Nosotros inclinamos nuestra fe plena y totalmente en el Señor, que es la fuente de toda bendición para cada uno de nosotros. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso leemos la palabra, por eso nos congregamos, por eso meditamos en el Señor, porque sabemos que ahí es donde nosotros, si podríamos decir de forma así cultural, con el entorno que tenemos, ahí es donde cargamos las baterías. Ahí es. Ahí es. Ahí es donde nosotros reforzamos nuestra vida espiritual. Ahí es donde nosotros nos fortalecemos para poder enfrentar los ataques y los desafíos que todos los días vienen a nosotros. Dice una versión diferente a la Reina Valera que tenemos acá, de los versículos 4 y 5 que ya hemos leído: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Definitivamente, hermano, usted va a estar batallando, va a estar lidiando con luchas, no la va a enfrentar si lo hace en su sabiduría humana, si lo hace en su ideal humano, si lo hace en sus pensamientos humanos. Lastimosamente, en la mayoría de los casos los seres humanos intentan, porque eso es, intentan enfrentar una batalla espiritual con sus propios medios, lo cual es imposible. Es imposible. ¿Por qué razón? Porque la batalla espiritual que se pueda venir en contra de nosotros es mucho más poderosa de lo que naturalmente nosotros podemos enfrentar. Porque naturalmente nosotros tenemos una condición de caída, naturaleza carnal, naturaleza que es sometida por el gobierno y la autoridad demoníaca. Solo y cuando nosotros nos ponemos bajo el dominio y la autoridad del Señor, entonces vamos a tener la garantía de poder enfrentar las luchas y las batallas hasta los más mínimos pensamientos
que lleguen a nosotros para someterlos a la obediencia del Señor, para poder someter. Porque la batalla espiritual nosotros empezamos a perderla con los pensamientos, hermano. Usted no necesita practicar el pecado. Usted empieza a perder su batalla con sus pensamientos. Y mientras esos pensamientos no los someta a la obediencia del Señor, usted seguirá siendo víctima. El enemigo seguirá controlándole. De repente usted puede decir: ay, este día voy a honrar el nombre del Señor. Empiezan los pensamientos y usted empieza a abrigar pensamientos. Y en lugar de tomar autoridad sobre ellos y decir: no, yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios, yo no voy a estar pensando en esas cosas. En esto pensad, dijo el apóstol Pablo, en lo puro, en lo honesto, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza. En eso voy a pensar. Fuera pensamientos diabólicos, fuera pensamientos carnales. Pero si usted empieza a acordarse: ay, la música romántica, ay, tan linda la música romántica, ay, me acuerdo cuando estaba allá, no, hermano. ¿Cómo va a tener victoria? Sí, hermano. Si en lugar de rechazar pensamientos carnales los abriga, se vuelve víctima. Se vuelve víctima. Necesitamos que el poder de Dios venga a nuestras vidas a través de tomar las armas. Esas armas que son espirituales, que no son carnales. Si hay algo que tenemos que tener claro, es que desde el momento en el cual nosotros decidimos servir a Cristo, a partir de ese momento se inicia una batalla. Usted entró en una batalla. Usted entró en una lucha. Porque 15, 20, 40 años estuvo sometido y gobernado por las obras de las tinieblas. Pero llega un momento y hace un paro y dice: hasta aquí. Ahora voy a pertenecer a Cristo. Y entonces, aquel que ha tenido dominio, aquel que ha tenido control, aquel que lo ha manipulado, le ha manipulado por décadas, dice: así no te vas a ir. Así no te vas a ir. Y la única manera en cómo nosotros vamos a tener retenido al enemigo es buscando la presencia del Señor, hermano. ¿Por qué? Aunque Cristo murió en la cruz del Calvario y se entregó por nosotros, a partir de entregarnos nosotros a Él, empieza la lucha, empieza la batalla, empieza en cada uno de nosotros una lucha que enfrentar, una batalla que enfrentar. Y usted no puede decir: aquí estoy, Señor, ayúdame. Y cuando aparece allá en el basurero más profundo del pecado: Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Oraste? ¿Leíste la palabra? ¿Meditaste? ¿Te estás congregando? ¿Estás ayunando? No, Señor. Bueno, es que nosotros debemos de dar una condición, hermano. A nuestra disposición está todas las armas para que nosotros podamos disfrutar de ellas y podamos hacer gala y garantizar que efectivamente nosotros vamos a ser triunfantes. Esta lucha, hermanos, no admite respiro alguno, y eso sí téngalo claro, hermano. Esta batalla no admite respiro, que me voy a tomar vacaciones, que me voy a poner tranquilo, así un poquito fresco, un poquito flojito. No, a los flojitos los levanta el enemigo, hermano. Que me voy a ir por ahí un tiempecito, peligroso no regrese. Es un riesgo. En esta batalla no se juega. Aquí no se admite tregua. Aquí no va a levantar banderitas blancas de paz. Al enemigo no se levantan banderitas blancas porque él no quiere tener paz con nosotros. Él nos quiere ver hundidos en el infierno. Y desde ya
El enemigo hace vivir a la gente un infierno, sin tener paz, sin tener tranquilidad, sin tener armonía en su vida, como viceversa, contrario. El Señor nos hace disfrutar paz, una vida eterna ya, hermano, ya se disfruta de la paz, ya se disfruta de la tranquilidad, tenemos comunión, tenemos intimidad con el Señor, hermano. Es ya, no es un ofrecimiento del futuro, viajemos al futuro, no, ya aquí, el reino está aquí ahora, hermano. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado, era porque su presencia por el Espíritu Santo estaba en medio de nosotros para que disfrutemos. Pero no podemos descuidar que hay una lucha, que hay una batalla y que el enemigo no va a descansar. Si usted descansa, el enemigo no descansa. Si usted se vuelve flojito, el enemigo no va a perdonar. El enemigo no tiene misericordia. El único misericordioso es el Señor. El enemigo no, hermano. Es asombroso ver cómo el enemigo, cuando una persona que conoce al Señor le da oportunidad, hermano, se ensaña y lleva a la persona a la peor condición. Lo que no había hecho lo hace. Lo que no había practicado lo practica. Donde no había andado empieza a andar, hermano. Porque el enemigo se ensaña. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener fresquito en nuestra vida. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos últimos, y hoy más que nunca tenemos que estar vigilantes, hermano. Vigilantes. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, la relación que teníamos con el enemigo se rompió, hermano. Se quebró. El yugo de esclavitud que había sobre nosotros, el dominio que el enemigo tenía sobre nosotros, fue quitado porque la sangre de Cristo vino a limpiarnos y vino a libertarnos. Pero el enemigo intentará volver a retomar aquel criado que tenía, aquel esclavo que tenía, aquella persona que dominaba. El enemigo no se va a dar por vencido fácilmente, hermano. Por eso usted no puede perder la visión de mantenerse siempre dependiendo de Dios, porque sabe que hay una lucha. El enemigo lucha constantemente intentando robarnos lo que Dios nos ha entregado. Mire, de repente usted podrá decir: hermano, pero mire que yo casi no he orado, pero en el mundo no estoy. Sí, de repente no se lo ha llevado al mundo, pero no tiene paz, pero no tiene tranquilidad. Con solo la paz que le quite el enemigo ya es una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y si se la quita el enemigo, ¿dónde está la promesa de Dios entonces? Y no es porque sea una promesa falsa, no, es una promesa verdadera. El problema está en nosotros. Qué problema, mis hermanos, es encontrar a tantos cristianos que están entristecidos, que están sin paz, que no hay tranquilidad, que no pueden ni dormir siquiera porque ven demonios por todos lados. Pero sabe, hermano, cuando usted y yo estamos en ese fluir, usted dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Se duerme. Y si se despierta a medianoche, dice: algo quiere el Señor. A orar, a clamar, a interceder. No, de balde no me he despertado. De por gusto no me he despertado. Algo es que quiere el Señor. Porque esta es otra relación, hermano. Esto no es de estar ahí agarrando la cobija y tapándose, que le da miedo que van a venir los demonios a jalarme los pies. No, hermano. Si hay hermanos, así esta es la noche para que se vuelvan al Señor.
Si está en esas condiciones, esta es la noche para que diga: Señor, ven y toma control totalmente de mi vida. Porque nosotros somos los que más debemos de tener paz y tranquilidad, hermano. Somos los que debemos de tener armonía, confianza, porque el Señor está con nosotros. Hay un enemigo que no se va a dejar vencer fácilmente. El enemigo luchará para hacernos desaparecer la hermosa bendición que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es tan grande que nada de lo que el mundo ofrece puede compararse, hermano, a eso. Nada. Mire, el mundo puede ofrecerle tantas cosas: fiestas, bagatelas, hermano. Puede ofrecerle carnavales, festivales, modas, todo lo que quiera ofrecerle. Eso no llena, hermano. Eso no llena lo que hace el Señor en nosotros. Cuando nosotros realmente nos hemos dado al Señor. Cuando llegó a nuestras vidas el Señor, Él nos dio de su presencia. Nos trajo de su poder. Y Satanás sabe, hermano, lo que usted tiene. El enemigo sabe lo que usted tiene. Él sabe. Él sabe que esa presencia es la que da confianza. Él sabe que esa confianza, esa presencia es la que le hace fuerte. Él sabe que mientras usted esté practicando los ejercicios espirituales y tomando las armas del Espíritu, Él no podrá hacerle nada. Porque Él entiende y comprende que cuando nosotros volvemos nuestra mirada al Señor, podríamos estar tirados donde sea, pero nos levanta y nos lleva, como dice el profeta Isaías, a nuevas alturas, como las águilas. El enemigo lo sabe, hermano. Por eso él intenta evitar que nosotros estemos buscando la presencia del Señor. Hermano, perder la presencia del Señor es perder la gloria. Perder la presencia del Señor en nuestras vidas es perderlo todo. Es muerte, hermano. Es muerte. Como soldados nosotros, por tanto, necesitamos conocer a nuestro enemigo. Para poder enfrentarlo es indispensable saber cómo opera, qué es lo que él hace. Conocer sus tácticas, saber de sus armas, entender de su astucia. Es asombroso ver cómo muchos cristianos caen en las trampas del diablo, pero con qué facilidad. ¿Sabe por qué es? Porque no están ejercitándose. El apóstol Pablo decía: no ignoramos sus maquinaciones. No las ignoramos. Pero cuando no estamos alertas, cuando no estamos vigilantes, entonces con suma facilidad el enemigo nos engaña. El engaño de las tinieblas nos consume, nos ata y nos impide poder disfrutar de esa verdadera libertad. Entonces hay un gran peligro, hermano. Hay un peligro cuando nosotros estamos ignorando las tácticas de las tinieblas y no estamos usando las armas del enemigo. El enemigo de repente le va a decir: no ores mucho, tenés mucho por hacer, no leas la palabra. Ahí en Santa Rosita hay muchos internos de estar leyendo la Biblia. Sí. Ay, dice, me voy a enloquecer si leo la Biblia. No leo la Biblia más. Ay, dice, hay mucho trabajo que hacer. No voy a orar. Me voy a enfermar. Me va a dar gastritis. No ayuno más. El enemigo es buen consejero, hermano. Pero el apóstol Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Ya nosotros ya sabemos. Ya sabemos qué es lo que el enemigo está haciendo. Por tanto, nosotros no podemos permitirle al enemigo ganar ventaja. Vamos a decirle al Señor: no, yo quiero tener las armas tuyas. Las armas tuyas yo las quiero. No quiero pelear con mi propia carnalidad.
no quiero pelear con mi propia inteligencia, no quiero pelear con mi astucia, voy a pelear con las armas del Espíritu. Y el mejor sitio para que nosotros podamos apreciar, valorar y utilizar las armas que el Señor nos da es en el hogar, hermano. Hermano, aquí en este templo todos parece que andamos ametralladoras, ¿verdad? Y aquí guerreando por allá, y se encendió uno por aquí, se enciende el otro por allá. Pero, ¿y en la casa, hermano? ¿Y en la casa? ¿Qué se enciende en la casa, hermano? ¿Qué es lo que se enciende? Allá es donde más necesitamos, hermano. Allá es donde más requerimos. Porque el enemigo intentará destruir la paz y la armonía que en los hogares existe. Por mucho que usted venga acá y de acá puede salir bien animado, pero una vez que entra a la casa siente que le cae un plomo encima. Ay, volvimos otra vez acá. Y ahí están los espíritus esperando, ¿verdad? Aquí no ora, aquí no ocurre nada. Solo quedó con el canto en el templo. Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora. Pero en la casa, hermano, y en el hogar, nosotros necesitamos tomar las armaduras, hermano, para poder mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Seguiremos estos próximos martes hablando acerca de los fundamentos de las armas espirituales, porque las necesitamos.